España, un país con una costa mediterránea y otra atlántica. Es la quinta mayor economía de la Unión Europea. Para muchos europeos, España es la tierra del sol y de las vacaciones. Es una imagen que podría hacernos olvidar que los españoles han sufrido una crisis económica, social e institucional que ha removido los cimientos del país y ha amenazado la unidad de sus regiones. Mientras se recupera, pasaremos un día completo, del alba al ocaso, descubriendo cómo está redefiniendo el país sus modelos de desarrollo y reorientando sus prioridades para el futuro. España desde el aire. 24 horas. Cuando el sol empieza a salir en Europa, la península ibérica sigue sumida en la oscuridad, en el extremo más occidental del continente. El mapa nocturno muestra lo desigual que está repartida la población en el país. En el centro vibra la densa luminosidad de Madrid. En la costa mediterránea brillan las constelaciones de sus centros industriales y turísticos más emblemáticos: Valencia, Tarragona y Barcelona. Son las 6 de la mañana y un tren de la red de alta velocidad española cruza la durmiente Sierra Morena. El tren número 357 salió de Sevilla a las 5 y cubre los 400 kilómetros de vías hasta Madrid en unas 2 horas y media. Al mismo tiempo, en la Costa Blanca, en la ciudad de Benidorm, las primeras tumbonas se alinean en la playa. El lugar de nacimiento del turismo costero se prepara para recibir, como hace cada día, a 500.000 de personas. A 600 kilómetros al oeste, cerca de la ciudad de Sevilla, los rayos del sol impactarán pronto en los 3.000 paneles de gema solar. Una central de energía solar única en el mundo. Los técnicos del turno de noche hacen sus últimas inspecciones antes de encender los generadores. Son las 7 y el sol empieza a caer sobre España. A 900 kilómetros al noreste, en el corazón de Navarra, San Fermín, la fiesta tradicional de la ciudad de Pamplona, comenzó hace 2 días. Solo el Carnaval de Río de Janeiro y el Oktoberfest de Múnich atraen a más público. Tras las vallas o asomados a sus balcones, los espectadores observan a los corredores calentar antes de comenzar el encierro. Durante generaciones, estos animales han sido criados únicamente para estos eventos. Y cada año, los más grandes y fuertes se traen a Pamplona para esta fiesta. Esto es exactamente donde se desembarcan los toros cuando vienen de la ganadería, que son toros nobles, y lo único que tienen que ir muy despacito con ellos en el manejo, porque como se enfaden, ya lo he dicho antes, son bravos. Todo un año trabajando y preparándolos para que lleguen por lo menos con su físico y puedan dar juego en el ruedo. Es hora de que los corredores se coloquen en posición en la línea de salida. Esta tradición, que se remonta a la Edad Media, permite a los toros recorrer 900 metros por las calles empedradas de la ciudad hasta la Plaza de Toros. Pues yo llevo aquí en Pamplona corriendo 45 años.
Para correr un encierro, lo primero principal que tienes que estar sabiendo lo que estás haciendo y además meterte. Esto es un riesgo, aunque no queramos es un riesgo, pero dentro del riesgo está la satisfacción que tienes de estar con un animal bravo, estar pudiendo estar delante de él cuando sabes que el peligro existe porque el toro coge y mata. Dicen, será de locos, bueno, de locos no sé, es la pasión que tú tienes por el toro, ¿no? Navarra es una de las 17 comunidades autónomas que forman España. Es una división histórica del territorio que se restableció en 1978 tras 40 años de dictadura y centralismo. El tren AVE 357 continúa su camino hacia Madrid. La red ferroviaria de alta velocidad conecta las distintas regiones del país, garantizando la comunicación entre los núcleos principales del territorio. Vistos desde el cielo, los kilómetros de vía que serpentean a través del paisaje nos recuerdan que España creó esta infraestructura en el segundo país más montañoso de Europa, por detrás de Suiza. Para reforzar el poder central de Madrid, los primeros gobiernos democráticos iniciaron la construcción de una red de alta velocidad de más de 3.000 kilómetros de longitud. Este trazado radial, que parte de Madrid, cubre los principales itinerarios de viaje, lo que convierte a España en la segunda potencia ferroviaria de alta velocidad, por detrás de China y muy por delante de Francia. Son las 7:30 y el tráfico es muy intenso en la autovía M30 que circunvala Madrid. Es la hora en la que la circulación es mayor en la capital. Los trabajadores llegan desde las provincias vecinas y las ciudades cercanas. El 14% de la población española viven en Madrid y su área metropolitana. Es la tercera ciudad más grande de la Unión Europea, por detrás de Londres y Berlín. Se trata de una ciudad internacional y un centro cultural, como ponen de manifiesto su rico patrimonio cultural y su legendario Museo del Prado. También es sede de dos de los mejores clubes de fútbol del mundo, el Real Madrid y el Atlético. Considerada un importante centro financiero del sur de Europa, Madrid alberga sedes tanto de multinacionales como de las mayores empresas del país. En el distrito comercial, los modernos rascacielos de los bancos españoles se codean con el Palacio de Oriente, uno de los palacios reales más grandes del mundo. En la Puerta del Sol, el kilómetro cero de España, la luz de la mañana proyecta las sombras de los primeros trabajadores. Pero no solo hay tráfico en la autovía. Docenas de trenes de alta velocidad llegan a Madrid cada día. La red ferroviaria del AVE, una joya de la industria española, ha creado en los últimos 20 años un círculo de ciudades secundarias, ahora accesibles desde la capital en menos de una hora. A esta hora temprana, más de 150 trenes suburbanos circulan y convergen en las dos mayores estaciones del centro, Atocha y Chamartín. La estación de Atocha es la más concurrida de España, frecuentada por casi 100 millones de viajeros al año. Aquellos que se desplazan para trabajar conectan ahora con la red de metro o de autobuses de Madrid. Para que esta profusión mañanera fluya sin contratiempos, el Centro de Innovación y Gestión de la Movilidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, o CITRAM, supervisa la organización del transporte público en la Comunidad de Madrid, formada por 179 municipios interconectados. En Madrid tenemos una media de unos 13 millones de viajes al día.
Disponemos de unas 20.000 cámaras de todos los modos de transporte. Podemos visualizar 6.000 paneles de información variable para el usuario, tanto en calle como dentro de los intercambiadores. Gestionar la cantidad de información en tiempo real es toda una hazaña tecnológica. Madrid ha despertado el interés de otras metrópolis europeas, ansiosas por aprender de sus técnicas para organizar la movilidad urbana. Los intercambiadores son el núcleo de esta organización. Estos enlaces de transporte, construidos a varios niveles, garantizan un flujo continuo de conexiones entre trenes de cercanías, el metro, autobuses y taxis, y también con los trenes interurbanos de las estaciones principales, Atocha y Chamartín. Estos intercambiadores, pilares del sistema de transporte público, reducen el tiempo necesario para los transbordos y el tiempo total que los viajeros pasan en medios de transporte. Son las 8 de la mañana. El tráfico aéreo en el aeropuerto de Madrid también es muy denso. 50 vuelos diarios unen la capital con Barcelona, la capital catalana. Además de las conexiones ferroviarias, este puente aéreo permite que 15.000 personas viajen entre las dos principales ciudades del país cada día. La rivalidad entre Madrid y Barcelona es legendaria y se remonta a 500 años. Hoy, los dos motores económicos de España están a la altura. Madrid produce un 20% de la riqueza del país y Barcelona un 19%. Este dinamismo económico es visible en el perfil de la capital catalana, donde las sedes de importantes compañías y gigantes de Internet conviven con hoteles de lujo. Debido a su situación geográfica, la capital de Cataluña está orientada al mundo. Uno de los mayores activos de Barcelona es la actividad de su puerto comercial, el tercero más grande de España tras el de Valencia y el de Algeciras. En 2017, el valor de las exportaciones de España alcanzó los 277.000 millones de euros, experimentando un crecimiento superior al de sus vecinos europeos, Italia, Alemania y Francia. Cataluña representa un cuarto de estas exportaciones, por encima del resto de regiones españolas. El puerto es también el punto de llegada y de salida de los cruceros por el Mediterráneo. Es el primer puerto de cruceros de Europa. Gracias a las adaptaciones llevadas a cabo con el puerto, 1.500 cruceros atracan cada año en la ciudad catalana. Habiendo abandonado Génova la noche anterior, el Costa Diadema termina un crucero por el Mediterráneo tras 13 días en el mar. 306 metros de largo, 150.000 toneladas de peso, 5.000 pasajeros y una tripulación de 1.200 trabajadores. Es uno de los gigantes del mar, prueba de un sector al alza. En menos de 10 años, el número de cruceristas se ha incrementado en más de un 30%. Hoy se efectúa un seguimiento por satélite de los barcos en todo el mundo. Don Pedro, tenemos el Costa Diadema dentro del la adosado Delta 28. La moderna infraestructura y el trabajo de alta tecnología, efectuado por los equipos del puerto, hacen posible que cada día atraquen 5 cruceros a los pies de las Ramblas. Barcelona, una importante ciudad mediterránea desde la antigüedad, sabe sacar provecho de su patrimonio cultural e histórico. Cada año, 7 millones de visitantes llegan aquí desde todos los rincones del mundo para descubrir la belleza de sus monumentos y parques. El arquitecto Antoni Gaudí dejó su última huella duradera en la ciudad de Barcelona. La Sagrada Familia, aún en construcción desde 1882, es uno de los monumentos más visitados de España.
Este icónico edificio, muestra del modernismo catalán, altera el rigor geométrico de la planificación urbana concebida años antes. A la vanguardia de la industrialización a principios del siglo XIX, Barcelona vivió momentos de agitación para poder ampliar su territorio y actividades económicas más allá de sus murallas medievales. Desde el cielo podemos apreciar mejor la naturaleza racional de la planificación urbanística de Ildefonso Cerdá, diseñada en 1856. Este ingeniero concibió la ciudad como un centro de conexión de las autopistas terrestres y marítimas y diseñó una cuadrícula atravesada por las calles principales que convergen en el puerto. Manel Guardia y Bassols es historiador de la arquitectura. Explica las razones de esta transformación. Bien, la ciudad de Barcelona a mediados del siglo XIX sufre un momento de cambio, ¿no? y de proyecto de nueva ciudad que está muy vinculado a unos cuantos fenómenos fundamentales, ¿no? Uno es el fenómeno, lógicamente, de la industrialización. Luego están los cambios tecnológicos en los transportes, la nueva navegación a vapor y el ferrocarril. Este es un aspecto muy importante porque además es el momento en el que se está ya construyendo el canal de Suez. La apertura del canal de Suez hace pensar en que hay que renovar todo el sistema portuario. Pero sobre todo el tema fundamental es que Barcelona todavía está cerrada en sus murallas y ha habido un esfuerzo y una lucha considerable para el derribo de las murallas y la extensión de la ciudad. Cuando la dictadura de Franco llegó a su fin, Barcelona acondicionó parte de su costa para desarrollar la industria. La grave crisis económica de la década de 1970 frenó ese ímpetu. Pero a finales de los 80, la ciudad se lanzó a una última revolución urbana: acoger los Juegos Olímpicos de 1992. Se invitó a los grandes nombres de la arquitectura moderna a crear el puerto olímpico y a rehabilitar el paseo marítimo. A los pies de la Torre Mafre y del Hotel Arts se encuentra la escultura del pez dorado de Frank Gehry, que se convirtió en el emblema de los Juegos Olímpicos. Toda esta transformación va totalmente, digamos, en paralelo a esta creciente afluencia turística en Barcelona. Entonces, lo que en realidad es un gran éxito acaba siendo algo que desborda de algún modo las previsiones y empieza a crear tensiones de tipo social en muchos barrios, ¿no? Con una demanda de alojamiento que supera con creces la oferta, a la población de Barcelona le cuesta encontrar vivienda. En 10 años, los alquileres han aumentado un 20%. En este difícil contexto social, el ayuntamiento decidió actuar, haciendo del acceso a una vivienda una prioridad. En pleno centro, en el barrio del Born, Eira vive en el número 49 del Carrer de la Princesa, en una cooperativa de viviendas que ofrece pisos a precios razonables a los habitantes de la ciudad. Creo que es muy simbólico que ese edificio, que el primer edificio así como de covivienda en Barcelona sea en este barrio, porque es seguramente el barrio donde empezaron todos los problemas del turismo, de la gentrificación. El turismo ha subido, han aumentado mucho los pisos de alquiler, lo cual se han sacado pisos del mercado. Ha venido mucha inversión extranjera, que ha comprado muchos pisos con dinero que la gente de aquí no tiene y no puede comprarlos. Yo soy de la generación de los 1000euristas. Con un sueldo de 1000 euros pues era casi imposible vivir en Barcelona si querías vivir solo. Pues he accedido a un piso de 65 metros cuadrados en el Born, que es uno de los barrios más populares y más caros de Barcelona para vivir. Pues yo creo que ese piso acabado de reformar por la zona que es podría costar 1.200 o 1.500 euros cada mes y nosotros vamos a pagar 600. Si se implantaran más iniciativas como esta, bueno, yo creo que para los que hemos vivido siempre aquí, pues sería la sensación de que la ciudad no nos está echando, ¿no? Que realmente hay una voluntad política de cambiar las cosas, de que no tenemos nada en contra del turismo, pero que también es una ciudad para vivirla, no solo para visitarla durante unos días.
En España, gran parte de los activos de la población se basan en el ladrillo. En los años posteriores a la dictadura, durante la recuperación, la cultura inmobiliaria en torno a la propiedad se convirtió en una potente fuerza impulsora de la economía. A principios de los 2000, esta especulación inmobiliaria alcanzó su punto álgido. En 1998, el gobierno de José María Aznar aprobó una ley del suelo que facilitaba la concesión de permisos de construcción. Al mismo tiempo, los bancos rebajaron las condiciones para conceder créditos. El país se llenó de grúas y la fiebre de la construcción afectó a españoles de todo tipo. Por aquel entonces, el sector de la construcción daba empleo a un 15% de la población activa. Urbanizaciones y otras infraestructuras se multiplicaron por el país. Entre 2002 y 2007, se construyeron 600.000 casas al año, principalmente en las afueras de las principales ciudades y en la costa. Este número triplicaba las de Francia, Italia y Alemania juntas. Pero esta obsesión por la construcción no se detuvo en la vivienda. Ciudades de distintas comunidades autónomas se llenaron de museos, centros de arte, estadios y aeropuertos. Pero la crisis económica mundial arrebató el trabajo a 2 millones de españoles en 2009. En 3 años, la tasa de desempleo subió del 17% a casi el 25%. Los españoles no podían pagar sus deudas y el mercado inmobiliario se derrumbó. Esta fiebre inmobiliaria sin restricciones generó un paisaje de urbanizaciones y edificios vacíos. Se estima que hay en torno a 1.400.000 viviendas desocupadas en toda España. Markel Redondo lleva viajando por España desde 2010, fotografiando y filmando estos lugares en los que la construcción se quedó inacabada debido a la crisis. Bueno, es una sensación cuando paseo y camino por estas ciudades fantasma, siempre tengo sensación de ser un poco el último habitante de la Tierra. Siempre tengo esta sensación, o una especie de sensación de ser eso, un apocalipsis, ¿no? De que algo ha pasado y soy el último que queda y estoy aquí un poco para contarlo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estamos en Otura, en Granada. Es aquí donde podemos ver a mis espaldas, es Las Alondras, una urbanización de 50 casas que lleva abandonada, bueno, 10, 11 años. Pero en la mayoría de los casos en España, las construcciones, urbanizaciones que no se llegaron a acabar, y donde las constructoras desaparecieron, quebraron, todas esas urbanizaciones se devolvieron a los bancos, que fueron las que dieron los préstamos en un primer momento, y ahora mismo pertenecen a ellos, y son ellos que no tienen interés de acabarlas o de destruirlas porque es muy costoso. Entonces han quedado en una especie de limbo donde nadie se quiere realmente ocupar de ellos. Estas casas para mí representan una especie de castillos de arena que van a un momento desaparecer o van a acabar, la naturaleza va a acabar comiéndoselas de alguna forma. Cuando empecé el proyecto hace 10 años, una de las frustraciones que tenía, estaba fotografiando desde el suelo, es que a veces no podía abarcar toda la construcción. Y con el tiempo y con las nuevas tecnologías y la aparición de los drones, siempre se me ocurrió fotografiar estos sitios desde el aire, ¿no? Para mostrar un poco realmente la inmensidad, el espacio que ocupan, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? con la naturaleza y con nuestro entorno.
Esto es el contraste que hay en España, que hay muchas casas que están construidas, nuevas, listas para vivir, pero hay mucha gente que necesita casas para vivir. Tenemos gente que está siendo echada de sus casas, gente que no tiene dónde vivir, y hay al mismo tiempo este problema de casas vacías, ¿no? Que no tienen gente para vivir. Y como un arqueólogo también un poco captar esas huellas que se han dejado para la posteridad. Y que, bueno, dentro de unos años o que sirva como un archivo histórico, ¿no? Para poder analizar a nivel, bueno, histórico, documental, y que no se vuelvan a cometer esos errores en el futuro. En España, congelada en el tiempo, la crisis económica deja su huella visible en el territorio. Todas estas construcciones fueron concebidas para satisfacer las necesidades de los españoles, pero también para contribuir al sector turístico, un peso pesado de la economía del país. Uno de los mayores activos de España es su litoral, bañado por el sol 300 días al año. En total, cuenta con 2.500 kilómetros de costa, con tramos que reciben su nombre por los colores visibles desde el cielo: Costa Verde, Costa Dorada, Costa Blanca. Al norte de Barcelona se encuentra la Costa Brava, conocida por sus villas costeras con casitas blancas como Cadaqués. Durante muchos años fue el hogar de Salvador Dalí. Más al sur, el relieve accidentado de la Costa Dorada revela rocosas ensenadas de aguas turquesas. Pero es en la Costa Blanca donde la Santísima Trinidad de sol, playa y fiesta ha convertido a España en uno de los principales destinos del turismo internacional. El sector representa el 11% del PIB del país. España actualmente es el segundo destino turístico más popular del mundo después de Francia. A finales de 1950, la dictadura de Franco apostó por el turismo como una forma de desarrollar la economía del país. En aquel momento, España entró en la OCDE y empezó a atraer capital extranjero. Se permitió una construcción ilimitada en la costa. En la provincia de Alicante hay una ciudad que resume la historia del turismo de costa en España. Su nombre es Benidorm. Vista desde el cielo, Benidorm está fuera de lo común, como si Río de Janeiro y Nueva York se hubieran fusionado en las costas del Mediterráneo. Convertida en el símbolo en la actualidad del turismo de masas, Made in Spain cuenta con la mayor concentración de rascacielos de Europa. Benidorm recibe al tercer mayor número de turistas del país, por detrás de Barcelona y Madrid. El soleado clima es un imán para los jubilados europeos, sobre todo procedentes de Alemania y Reino Unido. En el puerto ya no abundan los puertos pesqueros, como pasaba en otra época. Pocas familias siguen viviendo del mar. El resto trabajan en el turismo. Bon dia, com esteu? Ja està. Queda molt o qué? Una peça. Josemi y sus dos tíos se encuentran entre los últimos pescadores de Benidorm.
aquí actualmente en el puerto de Benidorm estamos 2 barquitos de pesca solo. Nosotros vendemos a los restaurantes, a los comercios, y si el restaurante tiene turistas trabaja, y si el comercio tiene turistas pues vende, y va a la pescadería y compra pescado, y es toda una cadena. Ver aquí a mis tíos en el barco y que a veces me están ayudando, te recuerda que es tradición familiar y aparte es un orgullo de ver porque a ellos les gusta y si no estuviéramos pues se lo perderían. ¿Quién se lo lleva a pensar todo esto? En el 63 ya era Benidorm. Ya iba para arriba. Ya iba para arriba, ya se veía que iba a ser una gran ciudad, pero yo me acuerdo las pesetas que me daba para allá, o Ferrandis, por llevarlos, o al padre del Nereida, por llevarlos a la isla a bucear. Nosotros con remo, 2 niños, el que te he dicho, el catalán, como te hemos dicho, iba creciendo Benidorm y claro, todos, pues ya no, mucha gente no iba al mar, esto se perdía. El mar se perdió. Se perdió porque claro, cualquier persona ganaba más yendo de camarero o de cualquier cosa que yendo al mar. O a pintar, o a trabajar de albañil o lo que fuera. En la década de 1940, la provincia de Alicante no era muy conocida y Benidorm no era más que un pueblecito pesquero. En 1955, el alcalde de la época, Pedro Zaragoza, aprobó la construcción de los primeros hoteles baratos para acomodar a los veraneantes locales. Fue el primer alcalde de España que consintió el uso del bikini, que en aquel momento estaba en boga en otros países de Europa. Fue una revolución social que gozó de un éxito inmediato. A partir de 1963, para poder acoger al turismo de masas, nuevas leyes permitieron la construcción sin limitaciones de altura. Una verticalidad pensada para optimizar el uso del terreno edificable junto al mar y multiplicar la oferta hotelera. Y en cuanto a los bikinis hay una anécdota muy buena. Aquí, claro, los párrocos no dejaban que entraran sin esto. Y el alcalde de aquí, don Pedro Zaragoza, fue a hablar con el obispo y le dijo: señor obispo, usted en la iglesia y yo en el pueblo. Que el obispo tenía mucha amistad con don Pedro Zaragoza y lo llamó por teléfono. Dice: Pedro, me han dicho que las mujeres se bañan con bañadores de 2 piezas. Y este le contestó al obispo, dice: eso no es problema, dígame qué pieza quiere que se quite. En la década de 1990, con la reactivación de la economía en pleno apogeo, España experimentó un nuevo tipo de urbanización vinculada al turismo por toda la costa mediterránea. Son las 11:30 y Adrián Ferrandis, geógrafo y profesor de la Universidad de Valencia, nos explica este fenómeno desde el aire. Estamos aquí en la comarca de la Marina, tenemos uno de los puntos más importantes a nivel turístico, que es Denia. Denia es un referente porque ha generado una atracción sobre todo del turismo residencial. El turismo residencial es uno de las actividades vinculadas a la transformación del territorio más importantes. A nivel económico, como se deriva un desarrollo del sector de la construcción muy importante, que a corto plazo tiene su rentabilidad y su generación de puestos de trabajo. Y una vez construida esa vivienda, hasta que no pasan un periodo de 30 a 50 años que necesite su rehabilitación, es difícil que vuelva a generar empleo y economía. Esa transformación del litoral es el resultado de las segundas viviendas construidas para los turistas extranjeros en la década de 1990. Británicos, alemanes y franceses se aprovecharon de los bajos precios para invertir y disfrutar la jubilación fuera del país. La población en sí no es muy elevada, pero estas casas, en las que se vive únicamente medio año, ocupan una cantidad de espacio considerable. Para contrarrestar estos excesos, la provincia de Alicante propone a los turistas que descubran el interior de esta tierra. Un turismo que se reinventa y se vuelve cada vez más responsable.
20 kilómetros estás en la costa de Denia y por tanto tienes una proximidad fundamental que te hace de complementariedad. La Vall de Gallinera es una pequeña subcomarca, un valle, en la que está formada por 7 núcleos municipales locales. Tenemos un espacio en el que se combina el entorno natural, un entorno muy rural, un predominio de la actividad económica agrícola, en el que, como contraposición al modelo de sol y playa, tenemos unos hospedajes rurales, en casas rurales, pequeñas dimensiones, donde puede primar o debe primar la calidad, ¿vale? Mejoras el recurso y además generas un nuevo desarrollo y unas nuevas oportunidades a estos territorios rurales, en ocasiones dejados un poco abandonados de las políticas de desarrollo. Por tanto, para el futuro, apostar por los espacios de interior, para apostar por el espacio rural, siempre con la gestión y la minimización de impactos y la capacidad muy presentes. El territorio español ofrece un marcado contraste entre las zonas con mayor densidad de población y las reservas naturales protegidas. A 130 kilómetros al noreste de Benidorm, en el archipiélago balear, la isla de Ibiza recibe cada año a casi 2 millones de veraneantes que la convierten en una enorme pista de baile. No obstante, oculta a tan solo unos kilómetros de estas fiestas, se encuentra un lugar único de belleza natural. La Reserva Natural Ses Salines es una área protegida desde hace 25 años. Es un territorio que se extiende desde las antiguas salinas de Ibiza hasta la isla vecina de Formentera. El parque alberga una reserva marina en su mayor parte, con zonas de nidificación para aves migratorias. En la actualidad, España tiene 132 parques naturales. El primero de ellos data de 1918, con la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que con el tiempo se convirtió en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Desde la década de 1970, la UNESCO ha reconocido 52 reservas de la biosfera en España. Es un país montañoso, y sus muchas cimas lo han convertido en el lugar ideal para senderistas y escaladores. Estos paisajes salvajes son la fuerza motriz de las nuevas ambiciones del turismo español, ya que permiten que el turismo verde y de aventura despegue en todo el país. En la parte atlántica del país, a 30 kilómetros de la costa, el Parque Nacional de los Picos de Europa se extiende de este a oeste entre Cantabria y Asturias. Reino de Águilas y Gamuzas, es el mayor macizo montañoso de piedra caliza de Europa. Situado en los Pirineos, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un paraíso para los amantes del alpinismo. Agrupa una sucesión de cumbres de más de 3.000 metros de altura a lo largo de la frontera montañosa entre España y Francia. Más al sur, el Parque Natural de Sierra de Guara posee numerosos barrancos que se encuentran entre los más bellos del mundo. Esta meca del barranquismo y la escalada atrae cada vez más visitantes en busca de emociones fuertes. Jan, guía de barranquismo hispano-francés, es defensor del turismo sostenible y comparte su convicción con otros agentes locales ansiosos por preservar este entorno natural. Al finales de los 70, que los españoles han descubierto una nueva forma de disfrutar de sus vacaciones. Había más que la playa, había más que la siesta, para entrar en los estereotipos. Y empezaron a descubrir el turismo verde, el turismo de aventura. Había muchas posibilidades aquí, escalada, senderismo, barranquismo. Ahí era una zona que se desertificaba
y el turismo de aventura hizo que había que alojar los turistas. La belleza de los paisajes, el hecho que sea un parque natural y que se ha protegido muy bien el entorno, pues se puede observar todavía la naturaleza como antiguamente y se han respetado los pueblos que guardan su aspecto original, ya que no se podía construir fuera de los ámbitos urbanos, y esto ha mantenido también este carácter salvaje en esta parte de España. El desarrollo y la masificación de este turismo en los últimos años conlleva consecuencias que hay que gestionar de manera sensata, teniendo en cuenta los intereses económicos de los actores de la zona, pero también la naturaleza, vivimos de ella y no podemos machacarla si queremos disfrutarla más años. Y al nivel de nuestro oficio, digamos que intentamos pues, aprender y enseñar comportamientos ecológicos. No utilizamos demasiado botellas de plástico, no ponemos crema solar antes de ponernos en una agua que no tiene contaminación, se observa los animales sin tocarlos. Los grupos, la idea es que cada día viven un máximo de cosas y la idea es que vuelvan siempre. Por toda España, otros tipos de turismo siguen atrayendo a un gran número de visitantes. España es un gran libro de historia al aire libre. El turismo cultural ofrece viajes al pasado que toman inspiración de un incalculable patrimonio histórico. El Teatro Romano de Mérida, uno de los yacimientos arqueológicos más completos y mejor preservados de España, da fe del ingenio arquitectónico de la civilización romana. El acueducto de Segovia, un imponente vestigio del siglo II después de Cristo, hace ostentación de su esplendor a 800 metros de altura. La ciudad de Granada, la última capital del reino de Al-Ándalus, y su palacio sacado de las 1001 noches, la Alhambra, son testigos de la riqueza del patrimonio cultural árabe-andaluz de la región. En España, todos los caminos llevan a Santiago de Compostela. Trazado en el siglo IX, las distintas rutas del camino atraen a 300.000 peregrinos cada año, la mitad de los cuales son españoles. Hay varios caminos, incluidos el francés, que atraviesa el Pirineo, y el camino original, que recorre la costa atlántica. Y todos llevan a la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, un bullicioso centro de fe católica en la parte más noroccidental de la península ibérica. Si bien el turismo ha ayudado a España a abrirse al mundo y a reforzar su economía durante las últimas décadas, hay otro sector en el que España es hoy el líder europeo: la pesca. No muy lejos de la Catedral de Santiago de Compostela, la ciudad de Vigo es el motor de Galicia. Situada en el Océano Atlántico, la ciudad está hoy diversificando sus actividades para adaptarse a un mercado en expansión. Vigo es el primer puerto pesquero de España y uno de los pocos de Europa en el que la captura no se ha reducido en los últimos años. España cuenta con el 20% de barcos pesqueros y representa el 22% del empleo del sector. Aún así, el país importa pescado. Los españoles comen el doble de pescado que la media mundial. Hoy, con la gran variedad de especies importadas a bajo precio desde Asia, la industria española del pescado y el marisco está en proceso de adaptación, transformando además el aspecto de la costa.
La piscicultura está experimentando un auge y representa un 25% de la producción. En la bahía de Vigo, el cultivo de crustáceos está en pleno apogeo, con amplias extensiones de bateas, plataformas de madera para moluscos. España es el segundo mayor productor de mejillones del mundo por detrás de China. Entre toda esta actividad, un grupo de mujeres ha regresado a un método más tradicional. 400 trabajadores autónomos se agrupan en varias cooperativas, formando una estrecha comunidad que se ha ganado el sello de Galicia Calidade. María José dirige desde hace 10 años la cooperativa de Cambados. Trabaja junto con otras mujeres a diario y garantiza el buen funcionamiento de esta actividad estrictamente regulada. Son las 12 del mediodía y la marea está baja en Cambados. En la playa, un grupo de mujeres se preparan para llenar sus cestas con marisco, incluidas las preciadas almejas. Aquí, en Galicia, estas mujeres se conocen como mariscadoras. Esta es buena, es que no hace falta medir. Bueno, ahora voy a medir. Si queréis acercaros. Este está ahí, le falta crecer un poquito. Hoy tenemos de tope 6 kilos de japónica y medio de fina. A partir del año 1999, que fue cuando nació la agrupación de mariscadoras, y ahora todo lo que se extrae hay que pasar por el punto de control donde te lo pesan, te controlan el tamaño y no puedes exceder el cupo marcado para ese día. Viene marcado ese cupo por el precio que haya tenido el día anterior en lonja y la cantidad de recursos que tengamos en la playa. Estos bancos marisqueros donde nosotros trabajamos son concesiones a la cofradía. Tú ahora no eres una mera extractiva, tú también haces labores complementarias como apoyo a la vigilancia, labores de limpieza de algas, de semicultivo, de almeja, y la verdad que es un trabajo muy organizado. Ahora es una maravilla, esto es un placer trabajar así, pero bueno, en invierno a veces sí que es duro. Pero bueno, como estamos acostumbradas, pues yo lo llevo con alegría y lo llevo bien, no tengo a nadie encima mía que me diga lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer. Si me apetece cantar una canción, la canto. Si me apetece contarle un chiste a la compañera, se lo cuento. Eso sí, tengo que trabajar porque si no, no me llevo nada a casa, pero bueno. Nosotras, si nos sobra algo de marisco y ves que a la compañera le falta, pues le dices, oye, pues escoge este que tengo y el que le sobre lo tira. Así que somos solidarias unas con otras. Oh, pedos meus cabezales, en todo estás, ti es todo. En mí, ti te amostras. Las mariscadoras empiezan su trabajo diario en función de las mareas, pero no saben cuándo acabarán la jornada. No obstante, solo trabajan 15 días al mes. Las cuotas han sido acordadas entre la cofradía y el Ministerio de Pesca a fin de gestionar este recurso natural que es su medio de subsistencia. El marisco de Cambados y las cooperativas vecinas son famosos en toda España y exportan al resto de Europa. Son las 2 del mediodía. Tras recoger marisco durante 2 horas, las mariscadoras vuelven de la playa. En Pamplona es hora de festejar. Los quilikis desfilan por las calles del casco antiguo al son de las gaitas. Pasar un día en España implica adaptarse a los horarios españoles. Todo el país se detiene entre las 2 y las 4 de la tarde para un largo descanso para almorzar, lo que crea un desfase respecto a otros países europeos. Desde 1942, España se encuentra en la misma franja horaria que Alemania, a pesar de que su zona geográfica coincide con el Reino Unido, una decisión que tomó Franco durante la Segunda Guerra Mundial.
Si España viviera en la franja horaria correcta, la misma que Portugal, podría ahorrar energía por valor de 300 millones de euros al año. A primera hora de la tarde, los ventiladores y aparatos de aire acondicionado del país están en pleno funcionamiento. España experimentó un rápido crecimiento económico en la década de los 2000, lo que aumentó su demanda energética y, por tanto, sus importaciones. En 2015 estaba importando prácticamente 2/3 de su energía. La mayoría de la energía consumida, el 73%, proviene de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. El 27% de la energía libre de carbono se subdivide en la energía nuclear y las energías renovables. El norte de África es uno de los principales exportadores de gas a toda Europa. En Almería, el gigantesco gasoducto Medgaz une España con Argelia. El 60% de este gas natural se consume en el mercado español, mientras que el resto se exporta a otros países europeos. España posee 8 reactores nucleares. En 1984, el gobierno aprobó una moratoria nuclear. Pero en 2011, un mes antes del desastre de Fukushima, los encargados de la adopción de decisiones del país decidieron prolongar la actividad de las plantas durante una década más. El difícil contexto económico en el que se encontraba el país en aquel momento les obligó a hacerlo. Hoy, para satisfacer sus necesidades de electricidad, España está multiplicando sus acuerdos de distribución con sus vecinos europeos, como Francia y Portugal. Tierra de montañas y de viento con gran cantidad de luz solar, España está considerada pionera en el ámbito de las energías renovables, con un crecimiento fulgurante de este sector en los últimos 15 años. La energía eólica y solar producen en torno al 35% de la electricidad consumida por el país. Con más de 1 millar de parques eólicos en todo el país, la producción de energía eólica se ha duplicado con creces en menos de 10 años. España ocupa ahora el segundo lugar, por detrás de Alemania. Las áreas menos pobladas de Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León han adquirido un valor inesperado. A 150 kilómetros al noreste de Madrid, el parque eólico de Marachón se extiende a lo largo de 14 kilómetros. Cada día, sus 104 turbinas producen suficiente energía para unos 150.000 hogares. Las horas de sol anuales de España son otro de los activos del país. La explotación de la energía solar ha experimentado un desarrollo impresionante, pasando de una irrisoria contribución de 30 gigavatios hora en 2002 a 10.000 gigavatios hora en 2012, lo que representa un crecimiento anual del 80%. En los últimos años, habitantes de Andalucía, Navarra y Cataluña, cansados de pagar exorbitantes recibos de electricidad, han empezado a equipar sus casas y negocios con paneles solares. Preocupadas por esta tendencia y la potencial pérdida de ganancias, las principales compañías eléctricas presionaron al gobierno para que introdujera un impuesto al sol que gravara la producción propia de energía. Ante esta decisión política, y a fin de evitar este impuesto que consideran injusto, en 2010 un grupo de ciudadanos y un puñado de estudiantes crearon Som Energia, la primera cooperativa española de energía renovable. Buenas tardes. Hola. Soy Manel, de Som Energia. ¿Qué tal? Nosotros decidimos pasar de Endesa a Som Energia en 2014, cuando el gobierno creó el impuesto al sol. Fue sobre todo por convicción. Era una forma de expresar nuestro desacuerdo con la política energética del gobierno central en Madrid.
En España, la mayor parte de la energía tiene un origen nuclear y tenemos que importarla. No tiene sentido. ¿Por qué tenemos que traer energía de fuera y de orígenes peligrosos cuando aquí tenemos un sol resplandeciente? Así que descubrimos Som Energia, una empresa transparente y ética que nos garantiza que la energía que usamos proviene de fuentes renovables. Tenemos una claraboya en la escalera y otra en el estudio. Som Energia ofrece proyectos llave en mano. Se rentabilizan en unos años. La energía se abarata. Solo tenemos que mantener los paneles y la amortización se acelera al reducirse los impuestos locales. Antes pagábamos un máximo de 120 euros al mes y ahora gastamos 70 euros como mucho. Aquí, 50 familias se pusieron de acuerdo para comprar esta instalación en conjunto. Nos demuestra que otros modelos son posibles. Som Energia cuenta hoy con 80.000 miembros y está en constante crecimiento. El Parlamento Europeo ha establecido como objetivo que la energía renovable represente el 32% del total en el año 2030. En noviembre de 2018, el gobierno español presentó un proyecto de ley sobre el calentamiento global que pretende que el país alcance la neutralidad en emisiones de CO2 en 2050. En el otro extremo del país, a 60 kilómetros de Sevilla, encontramos otro proyecto que produce energía a partir de la luz del sol, pero a una escala totalmente diferente. Con tan solo volar sobre la instalación, nos hacemos una idea de su tamaño. Gemasolar es una central de energía solar capaz de almacenar energía. La primera del mundo en la historia de la energía renovable. Con sus paneles puede producir electricidad 270 días al año, el doble o incluso triple que la energía eólica u otras renovables. Su secreto se encuentra en el interior del receptor, que puede alcanzar una temperatura de hasta 600 grados. Esta central consta de 2.650 paneles que forman un gigantesco mandala sobre 185 hectáreas. Raúl Mendoza, encargado de la producción energética de Gemasolar, nos explica el funcionamiento de este gigante energético. El proceso de producción de Gemasolar es relativamente sencillo. A través del receptor tenemos un flujo de sales fundidas. A medida que atraviesan el receptor van absorbiendo la energía solar que hemos concentrado en el receptor, subiendo su temperatura. Alcanzan 565 grados de temperatura. Cuando queramos utilizar esa energía, las sales se bombean hasta un sistema de generación de vapor, donde ceden su energía térmica al agua, generando vapor a alta presión y temperatura. Y el vapor a alta presión y temperatura va hasta una turbina, haciendo que la turbina gire, conectada a un generador y produciendo así la energía eléctrica. Podemos almacenar la energía solar y producir incluso durante la noche, de manera que podemos adaptar nuestra producción eléctrica a las curvas de demanda del mercado. Cada heliostato tiene su programa
propio que depende de la situación en la que está colocado en el campo solar, y ese programa le dice cómo se tiene que mover de forma automática a lo largo del año, siguiendo la trayectoria solar, que va cambiando a lo largo de todo el año. Se puede asimilarse a un girasol. Gema Solar, la joya de la corona solar de España, es pionera en la nueva era de las energías renovables y ha interesado a gobiernos de todo el mundo. Financiada en colaboración con Abu Dhabi, suministra en la actualidad electricidad a 25.000 hogares, evitando así la emisión de 30.000 toneladas de carbono. En este momento, España es líder mundial en los avances en la tecnología de energías renovables. Son las 4 de la tarde, una hora del día en la que el sol abrasa y afecta más a las regiones meridionales del país. España es el país más seco de Europa y su clima mediterráneo lo castiga con frecuentes periodos de sequía. Las insuficientes lluvias y el clima seco explican que la escasez de agua sea una de las mayores preocupaciones para los españoles. Las diferencias hidrológicas en España han creado divisiones entre las provincias húmedas del norte y las afectadas por la sequía en el centro y el sur de la península. Durante 40 años, el gobierno central ha implementado políticas relativas a la distribución del agua. En toda España se han construido presas y se han creado enormes embalses y lagos artificiales. Pero hay momentos en los que esto no es suficiente y el agua debe transportarse largas distancias. Kilómetros de acueductos atraviesan el país llevando agua de unas provincias a otras. Esta gestión centralizada ha generado una guerra descarnada por el agua entre las provincias que la tienen y las que no. En azul vemos las regiones en las que el agua abunda. En rojo, aquellas en las que es insuficiente. Y en verde, las zonas agrícolas que necesitan irrigación. El agua en España se destina a diferentes fines, desde el consumo humano a las tierras de regadío. Y en toda la costa mediterránea, el fenómeno se amplifica debido a las exigencias del turismo, que se añaden a las de la agricultura. Visto desde el cielo, el río Tajo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, ha quedado reducido a un hilo. Este río, el más largo de la península ibérica, y que fluye de este a oeste desde su nacimiento en Aragón, está pasando por la peor crisis de su existencia. El Tajo se muere agotado por la sequía y por el trasvase de su agua entre provincias. El naturalista y portavoz por la conservación del Tajo, Miguel Ángel Sánchez, estudia los problemas causados por el trasvase de agua entre provincias. Sobrevolando la sierra de Altomira, señala dónde se han aplicado ajustes hidrológicos y cuál ha sido su impacto en las poblaciones locales y en los recursos naturales del río, que está en este momento en un nivel preocupantemente bajo. Bueno, el Tajo se ha utilizado desde siempre para moler, es decir, todos los campos que estamos viendo alrededor que se cultivaban de cereal, para poder moler y fabricar harina se utilizaba la fuerza del agua en molinos que estaban establecidos en los propios ríos, ¿no? Sí, aquí ahora estamos llegando a dos de los grandes embalses, el embalse de Entrepeñas y Buendía. Se construyó en los años 50, tiene una capacidad de unos 1.650 hectómetros, es decir, es una capacidad muy importante, daría para beber tranquilamente durante un año a una ciudad de cerca de 15-20 millones de habitantes. No, toda esta agua que estáis viendo aquí está almacenada para irse por el trasvase, es decir, este agua aproximadamente el 20-30%
20-30% del agua del Tajo se va para el Tajo y el 70% restante se va para el trasvase. Nosotros utilizamos el término de hidrocolonia, es decir, causando problemas y lo que está causando que el río pues esté en ese estado, ¿no? Desde el trasvase aquí se bombea el agua por los tubos del trasvase y de aquí empieza el canal que durante 300 kilómetros se lo lleva prácticamente a la otra punta de España, ¿no? El trasvase Tajo Segura es una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de España. La planificación de este trasvase de agua del Tajo hacia el río Segura comenzó en 1933 como forma de compensar la escasez de agua en el sur de España. El proyecto se puso en marcha en 1968 y el canal entró en funcionamiento en 1981. Con una longitud de 292 kilómetros, el sistema transfiere 600 millones de metros cúbicos de agua al año, un cuarto de los cuales son para uso urbano y el resto para el riego agrícola. El trasvase Tajo Segura ha tenido graves consecuencias ecológicas en la comunidad de Castilla-La Mancha y ha generado un desierto demográfico en todas las regiones que bordean el río. Esos pueblos habrán desaparecido porque prácticamente ya no habrá nadie para poder vivir en ellos, ¿no? Porque desde Madrid, desde el Estado, se prioriza a las grandes densidades de población, a las zonas más ricas, en detrimento de las zonas más pobres. El presupuesto del Estado a las comunidades autónomas se da en función de la población que tienen, no en función del territorio. Y eso es un problema bastante serio en la gestión de todo el país. Ahora mismo ya nos vamos a introducir en una de las zonas más salvajes de toda España. El Parque Natural del Alto Tajo es un parque protegido, una de las zonas, miles de hectáreas de naturaleza prácticamente virgen. Aquí que ya estamos prácticamente en el nacimiento del Tajo. Se ve como el agua viene de los cars, viene desde el agua de dentro de la tierra, de los manantiales que van surgiendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos ríos que estamos viendo aquí, el Alto Tajo, el propio río Tajo, el Guadiela, han perdido en los últimos 30 años el 50% de sus aportaciones, es decir, estos territorios vacíos del interior peninsular, que se ha utilizado su agua para producir energía, para que crecieran el País Vasco, Cataluña, Madrid. Ahora también tenemos derecho a un respiro y que el agua, nuestros ríos estén vivos para generar riqueza, para que no nos acabemos de morir completamente. Entonces, la solidaridad hay que entenderse ahora en el otro sentido. En el sur de España hay zonas en las que el consumo de agua escapa a todo entendimiento. En la costa andaluza, al oeste de Almería, un paisaje único se extiende hasta donde alcanza la vista. Esta llanura de 40.000 hectáreas que coloniza la tierra hasta las montañas está totalmente cubierta de invernaderos en los que resuena el goteo del riego automatizado. Esto es El Ejido, la capital europea de la agricultura intensiva. Aprovechando hasta el último metro cuadrado de suelo, han cubierto toda la zona con un inmaculado manto blanco visible desde el espacio. Sin necesidad de suelo, e independientemente de la temporada, aquí se producen a diario miles de toneladas de fruta y verduras que acabarán en los supermercados de Francia, Reino Unido y Alemania. Mano de obra barata, la luz del sol y mucha agua han convertido a España, junto con Países Bajos e Italia, en el líder europeo en la producción de frutas y verduras. Este modelo de agricultura intensiva ha agotado las aguas subterráneas de la provincia. Ahora deben perforar a una profundidad de 600 metros para encontrar agua. Y nadie sabe cuánto tardará en agotarse el agua fósil subterránea.
La desalinización de agua del mar es la alternativa más seria para solucionar este problema. España es el primer productor de agua desalada de Europa, ofreciendo a su región más meridional una garantía para el futuro de la producción hortofrutícola. En España hay unas 380 plantas desalinizadoras, que producen en torno a 1.800.000 metros cúbicos de agua al día, suficiente para cubrir las necesidades de 9 millones de personas. Las repercusiones sobre la industria, la agricultura, el turismo y los hogares de las personas son cada vez mayores. El coste de esta tecnología ha caído en los últimos años, rivalizando con métodos más clásicos de bombeo de agua. Al este de la provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Murcia, una enorme llanura agrícola se extiende hasta donde alcanza la vista. Es aquí donde el canal Tajo Segura pone fin a su viaje de norte a sur, abasteciendo a numerosos embalses repartidos por el territorio. Aquí, las explotaciones agrícolas se hacen en el suelo y al aire libre. Dan empleo a 45.000 personas y representan el 30% de las exportaciones nacionales de fruta y verdura. En España, la agricultura es responsable en gran medida de la llegada de trabajadores extranjeros, sobre todo del norte de África. Esta mano de obra barata sigue siendo uno de los principales motores del dinamismo del sector. Al norte de Cartagena, cerca del río Segura, nos encontramos en una tierra que pertenece a la compañía Agroerni. Sergio Ros, ingeniero industrial y director general de la empresa, nos explica por qué ha cambiado la agricultura intensiva y cómo intenta satisfacer la creciente demanda de los países europeos. Lo que está pasando en cuanto a la agricultura dentro de la región de Murcia y no sé en el resto de España, creo que también es parecido, es que se está profesionalizando. Están trayendo gente que ha estado en el extranjero, gente más formada, a ciertas posiciones de cierta responsabilidad para darle un aire nuevo a la forma de trabajar. Nosotros realmente, de las 2.500 hectáreas que podemos llegar a tener, solo a lo mejor 60 hectáreas como mucho son en invernadero, el resto está todo al aire libre. En cuanto a empleados, tenemos unos 700, 800 empleados de más de 20 nacionalidades. Realmente es un negocio que hace que nos movamos muchísimo. No solo tenemos zonas de producción, sino también momentos y ventanas de producción. Por suerte, he tenido la oportunidad de estar viendo zonas de producción en casi todo el mundo. Y uno de esos sitios es en Estados Unidos. Y no creo que tengamos que envidiar nada a los Estados Unidos. Lo hacemos muy bien aquí, hacemos muy bien. Tenemos unos costes de producción envidiables y sabemos hacer las cosas de una forma muy bien. Pero muy bien porque nos han exigido tanto. El futuro debería ser un pacto nacional, un pacto de Estado. Debería ser algo que tú me dijeras, oye, en 10 años, ¿te acuerdas la pregunta que te hice? Ya no te la harías la vida, porque siempre tenéis agua y está todo controlado, tenéis distintos planes, tenéis el plan A, que es un trasvase, que siempre te llega agua, tienes el plan B, que son desaladoras, y tienes el plan C, que es otra cosa que no, a lo mejor no se ha inventado. La clave del futuro de la agricultura, desde mi punto de vista, en esta zona de España, es que seamos capaces de realmente hacer un producto siempre que esté muy bien. Y a eso lo unimos, a que somos capaces de introducir ciertas cosas de la industria 4.0, sería maravilloso. Una de las cosas que en Agroerni nos gustaría es poder ser capaces de darle a un cliente una aplicación app en la cual él pudiera ver on time y online si su lechuga se está haciendo en el campo o no y cuánto tiempo le queda para llegar a su destino. Nuestros clientes vienen desde cualquier parte de Europa, incluso Oriente Medio y en ocasiones incluso más lejos. Y es donde nosotros exportamos el 80-85% de lo que terminamos vendiendo. Y en España solo se queda el 15 o el 20% de lo que realmente producimos. Se dice que los primeros invernaderos de Almería y Murcia se construyeron por casualidad, cuando los agricultores locales quisieron proteger sus cultivos del viento. Estas regiones se encontraban entre las más pobres de España,
pero la agricultura intensiva las ha enriquecido en tan solo 2 décadas. Hoy, los camiones que se dirigen a los países del norte de Europa transportan el agua del país en forma de fruta y verdura. Esta agua transformada ha creado un mercado de 5.000 millones de euros al año. Y España no puede ralentizar el ritmo. Su extremadamente seca agricultura es una fuerza motriz de su economía. En contraposición a la codicia que mueve la agricultura intensiva, el respeto por el entorno y los recursos junto con la práctica de un tipo de agricultura mediterránea más tradicional son valores abrazados por muchos agricultores españoles. Al norte de la península ibérica, siglos de agricultura tradicional han dado forma a la comunidad autónoma de La Rioja. Esta tierra vinícola junto al río Ebro ha otorgado nobleza al vino español del mismo nombre. Más al sur, en Andalucía, se está produciendo un retorno a la agricultura mediterránea, con un consumo de agua más modesto. Los olivares llevan siglos aquí, pero ahora hay cultivos que satisfacen gustos más contemporáneos, como estos almendros, que cada año se amplían en 1000 hectáreas. Estas plantaciones de almendros son fáciles de cuidar y requieren un trabajo mínimo y poca agua, además de ofrecer su fruto 2 veces al año. Sobrevolando el territorio más occidental de España, descubrimos otro paisaje al que ha dado forma la mano humana. Con 4 millones de hectáreas de pastos arbolados en la frontera con Portugal, la región de Extremadura alberga el mayor sistema de agrosilvicultura de Europa. La región siempre ha estado orientada hacia el sector primario, con árboles, cultivos y ganado en el mismo terreno agrícola. Se trata de un territorio inmenso destinado a este tipo de agrosilvicultura, un sistema conocido como la dehesa, en el que la propiedad está ampliamente gestionada por ganaderos. Estos bosques ancestrales de encinas y alcornoques han permitido a la región producir uno de los alimentos más famosos de España, el jamón de bellota. La cooperativa Señorío de Montanera lleva 3 generaciones criando cerdos ibéricos en distintos terrenos diseminados por la región. Chispa. Vamos. Francisco Espárrago es el director de esta cooperativa, que aúna a 60 ganaderos de este territorio de agrosilvicultura en el que los animales y los árboles son inseparables. Bueno, pues la dehesa es un sistema que en España, yo lo que existía antes, o sea, que gran parte de España estaba cubierta por dehesas. Lo que pasa es que España es un país relativamente pobre y lo que hace es cortar los árboles para producir cereales. Esto ha quedado un poco olvidado porque era una zona tan montañosa, con tanta piedra, o nos dimos cuenta de que esto no se podía deforestar y producir cereal porque no íbamos a producir casi nada. Entonces nos quedamos reducidos a un sistema que se producía siempre, que era la simbiosis entre un sistema forestal, como son los árboles, los encinas y alcornoques, con el aprovechamiento de la leña y el corcho, y también un sistema ganadero que lo respetase, que era básicamente los cerdos, que lo que aprovechan es la hierba verde y la bellota. Para una región como Extremadura, que estaba abandonada, y cuando hemos encontrado que el gobierno europeo se preocupa de la sostenibilidad, se preocupa del pastoreo, se preocupa de hacer reforestación, pues a una región que estaba un poquito abandonada como Extremadura nos ha venido muy bien para, digamos, desarrollarla mucho más y de ponerla en valor y de ponerla al resto del mundo. Entra en Montanera pues a mediados de noviembre. Cuando ellos entran ya a comerse la bellota. En el tiempo de la montaña dura de noviembre
a febrero, 1 de marzo, los 3 meses o 4. Aquí tenemos 2 tipos de bellotas. Estas son de encines, una bellota más dulce, más fina, y esta es una bellota de alcornoque, más gorda y más vasta. Esto en tipo de montanera, cuando entra en montanera, esto madruga mucho. Eso se levanta mejor a las 5 de la mañana o a las 6. Y a las 10 se acuestan la siesta hasta las 1 a las 2. Después se vuelve a levantar y otra vez a comer. Bellota y hierba. Y van cada vez poniendo más, cada vez más, ¿verdad? Y después a las 10 otra vez a dormir. Y a las 6 otra vez arriba. ¿No le han hecho a los cochinos? Ahora le van a hacer con el dron. Es que están ahí espectaculares, que están ahí. No sé quién votan. Y lo que tenemos propuesto ahora es todos los años plantar en torno a 200 pies todos los años, para que, digamos, en 100 años, que yo no lo veré, desgraciadamente, pero lo verán supongo que mis nietos, pues todos los años en que en 100 años esté renovada toda la dehesa. Yo creo que la dehesa es un lugar ideal para criar cerdos. El cerdo ibérico es un animal que engrasa mucho, o sea, que admite mucha grasa. Y la grasa que tiene la bellota tiene una particularidad, a diferencia de la mayor parte de las especies vegetales, excepto el aceite de oliva, que es que tiene mucho ácido oleico. Que cuando el producto pasa tiempo, cuando se oxida el producto, se rompe el ácido oleico y salen unos aromas todos muy agradables, que son los que hacen que el jamón y los productos del ibérico sean tan magníficos. Hemos protegido el cerdo ibérico, o sea que ahora el cerdo ibérico está protegido con una norma de calidad que hace que esté defendido en toda España y no se pueda poner ibérico a cosas que no lo sean, y hoy prácticamente el 50% se vende fuera de España. Lo que pretendemos ahora, no pretendemos competir con las grandes producciones del norte de Europa, porque no podemos competir, podemos competir con un producto de mucha calidad y muy limitado. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos en Extremadura, y es lo que yo hago ahora mismo aquí. El día está llegando a su fin. En el corazón del país, el pulso de España empieza a ralentizarse. En Madrid es el momento de la cultura. En los primeros años de este siglo, la ciudad comenzó a revitalizar su tejido urbano. Madrid-Río es el símbolo de esta política, que creó un puente entre los habitantes y la vida cultural de la ciudad. Estas 430 hectáreas de espacios verdes recorren la ribera del río Manzanares y cubren en parte la autopista de circunvalación M30. Se ha convertido en una extensa área recreativa que conecta el casco histórico y los barrios de clase obrera. Madrid es hoy un buque insignia de la cultura que se ha ganado un lugar entre las capitales mundiales de la creatividad contemporánea. Sus museos nacionales más importantes, como el Prado y el Reina Sofía, se codean con centros dedicados a jóvenes artistas, que cuentan con el apoyo del ayuntamiento. Matadero Madrid, un antiguo matadero, se transformó hace 10 años en un gran espacio abierto al público que acoge a artistas de todas las edades y orígenes. Otro lugar icónico de la cultura de la ciudad es el Centro Conde Duque, un antiguo cuartel. Está dirigido por una joven pareja de programadores que han regresado recientemente a su país de origen. Isla Aguilar encarna el espíritu de los jóvenes españoles que han recorrido la ruta de la expatriación. Es un edificio que nos ha ido conquistando, lleno de secretos que hemos ido redescubriendo, y tiene esos muros de fortaleza, de cuartel, que efectivamente, metafóricamente y realmente hacerlo mucho más humano, ir haciéndolo mucho más habitable y a una escala humana. Y es poquito a poco ir trabajando con distintos públicos, con distintas artistas que pueden atraer también distintos paladares, que yo creo que eso es fundamental, no ceñirse solamente a una línea, sino intentar generar una diversidad para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Torreón vamos a presentar El Cielo, de un dúo de performers que se llama Los Torreznos, y que actúan aquí para un público muy reducido, pero que nos parece que es un enclave privilegiado para ver todo el cielo de Madrid. Galaxia Juanete. Galaxia
Vaya Juanete. Efectivamente, el cielo de Madrid yo creo que es un cielo que ha sido admirado por todos los pintores. No en vano Madrid se dice que es la ciudad de los pintores y de la luz. Yo creo que el grito en el cielo hay que ponerlo constantemente para no quedarnos parados. Son las 9 y la noche cae sobre España. Para la mayoría de los europeos, la jornada laboral terminó hace 1 o 2 horas, pero muchos españoles siguen en el trabajo. En Pamplona, las celebraciones continúan en la Plaza Mayor. Barcelona se ve envuelta por los últimos rayos de un sol que desaparece tras el monte Tibidabo. Desde la torre de control, un operador guía un último crucero hacia la salida del puerto. En todo el país, las calles seguirán estando concurridas durante unas horas más. No en vano, España se ha ganado su reputación de país de noctámbulos. La vida nocturna, que disfrutan todas las generaciones, es la base del estilo de vida español. Siempre orientado hacia los espacios públicos, hacia el exterior. Hay gente por todas partes, disfrutando de las tapas, de las terrazas de los restaurantes o paseando por las anchas aceras de las avenidas. Y hoy estamos aquí, frente al puente de Segovia, que fue destruido completamente por los republicanos al grito de no pasarán, para evitar que entraran en Madrid los fascistas. Esta noche, en Madrid se celebra el Festival Veranos de la Villa, en los jardines bajos del puente de Segovia. Javier Gallego, presentador en una emisora de radio independiente de Madrid, recita su poesía, acompañado de Seguard, un grupo rock de Barcelona. Un país patas arriba, de personas boca abajo, abatidas, por un ejército de contables, bajo un silencio impertérrito, que acalla el deshielo de la calle, donde se desploman edificios láctidos, como pieles de bebés sin carne. Es una ciudad muy callejera, es una ciudad que se vive en la calle. El calor del público que se vive en Madrid es una cosa particular. Yo creo que tiene que ver con ese carácter mestizo que tiene la ciudad, que recibe, que es hospitalaria per se, aunque es una ciudad dura como cualquier ciudad grande, pero al final se dedica a acoger a muchos que vienen de fuera y eso hace un espíritu, yo creo que hablador, abierto, hospitalario. Es un país de bares, es un país de calle, es un país de conversaciones. Seguís poniendo a este país patas arriba y boca abajo. Hacedle morder el polvo. Bueno, Madrid yo creo que es una ciudad muy política. Aquí hay siempre un trasiego de ideas, de confrontación, de debate que siempre ha sido muy interesante. Un desierto. Y ha habido grandes movimientos sociales, el 15M el más reciente, en el que fue Madrid quizá la que movió y movilizó primero y después se extendió al resto del país. Ahora es el feminismo, que yo creo que en España se está volviendo a retomar, yo creo, la vanguardia europea. Creo que el movimiento del 8 de marzo, del 8M en España ha sido referente para el resto del mundo. Pero la sangre no llega. Una serie de movimientos que, como os decía antes, en España son muy activos y que en oleadas van subiendo y bajando, pero que cuando suben son muy espumosos y muy estruendosos y muy poderosos. Dadle un país a probar su propia medicina, que no tendrá cura. Dadle castigo y no tendrá piedad. Esta noche, el ambiente es festivo en las plazas y las calles, y los ritmos de esta vida nocturna resuenan en todo el país. La crisis social y económica de los últimos 10 años ha cuestionado el futuro del país, y los españoles se han alzado en respuesta. Aún
despiertos en un país que se acuesta tarde y se levanta pronto, los jóvenes elevan sus ojos hacia un cielo que resplandece con la esperanza de un país que mira con valentía hacia el futuro.